quiero invitar a Francisco Lang, climatólogo de la Universidad de Concepción, con quien vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en esta materia. ¿Cómo está, Francisco? Bastante temas noticiosos el día de hoy. Sí, ha sido bien intenso. Bien intenso, harta información circulando acerca de este ciclón. Desde el punto de vista climatológico, Francisco, me gustaría que nos pudiera entregar una mirada actual respecto de lo que se está viviendo acá en la región del Biobío. Bueno, para que tengan un poquito una idea, lo que está pasando en estos momentos es que hay un ciclón extratropical que nosotros llamamos, o ciclón de latitudes medias, que está posicionado más o menos frente a Chiloé, bien hacia el océano. Tiene características bien especiales, pero es parte de un conjunto de sistemas que también llamamos bajas de presión, que básicamente están en este sector de latitudes medias y forman lo que llamamos nosotros cinturón de tormentas. Básicamente durante todo el año Chile recibe este cinturón de tormentas, más al sur, más al norte, dependiendo de la época del año, pero es algo bastante normal. Pero este ciclón tiene dos características que lo hacen bien especial. Una es la envergadura, es un ciclón bastante extenso o una baja de presión que abarca prácticamente todo Chile, desde la región de Antofagasta hasta Punta Arenas más o menos. Y la otra característica importante es que, como ustedes pueden ver, está lloviendo bastante. Sí, de hecho, acá mira, estamos viendo aquí algunas imágenes de lo que está una temperatura ocurriendo. más elevada de lo normal, y eso quiere decir que la isoterma está muy alta, ¿ya? Y obviamente la isoterma cero, que es básicamente la diferencia entre agua líquida y agua sólida, está alrededor de los 3.000 metros de altura. Eso quiere decir que todo debajo de eso es agua que escurre por las cuencas y aumenta los caudales. Entonces eso es como lo que es más peligroso en este momento, que el tema de que la isoterma está muy alta y está precipitando agua líquida. Pero por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Alto Biobío, puede pasar en Alto Biobío porque vemos que la Senapred ya declaró alerta roja para la comuna de Arauco. ¿Cómo crees que se va a desarrollar todo este sistema frontal y las próximas horas también, considerando que hay un comité de emergencia que comenzó ya a las 5 de la tarde? Bueno, el sistema se espera que siga precipitando el resto del día, y ya se empieza a debilitar mañana va a seguir precipitando menos intensidad, probablemente el viernes no hay baja probabilidad de intensidad y viene otro pulso de lluvia, viernes, sábado más o menos, pero ya no va a ser intenso como ahora. Pero aún así, de aquí al domingo se espera que haya acumulada aproximadamente 180 miligramos de agua, que es bastante. 180, sí, bastante. 180, que es bastante. Obviamente la infraestructura posiblemente no está preparada para este tipo de eventos, entonces los caudales van a aumentar y eso produce, especialmente en precordillera, como decía, la nieve se derrite sobre los 2.500 metros, 3.000 metros más o menos, se está derritiendo y eso está escorriendo. Entonces obviamente hay posibilidades de aluviones en precordillera, aumento de los caudales. Ya en la comuna de Arauco ya hay una alerta de desborde del río. Quiero que profundicemos en ese punto. Por ejemplo, tú hablabas de desbordes, ¿cierto?, de los caudales, que la infraestructura tampoco está de alguna forma preparada para todo lo que está ocurriendo. Las proyecciones para Arauco, de acuerdo a lo que ustedes también están evaluando. Es más o menos las mismas que de la octava región, no estamos tan lejos, entonces Concepción va a recibir un poco más de agua porque está más en la costa, entonces los efectos del ciclón o del frente frío son más importantes. Hay un gráfico más o menos de la agua que se espera de aquí al 8 de junio, el 9 de junio. Francisco, ¿me puede acompañar acá para que nos pueda explicar de manera bien simple y que la gente pueda entender lo que está ocurriendo hoy en día con este sistema frontal? Esto creo que es para Concepción, ¿no estoy? ¿Concepción? ¿Esto es Concepción? Sí, entonces sí, cada línea representa un modelo distinto. Los modelos son modelos que han hecho Alemania, modelos que han hecho Estados Unidos, modelos que han hecho Inglaterra, y cada uno representa. Ustedes pueden ver que hay cierta variabilidad porque cada modelo considera distintas condiciones físicas distintas, todas las distintas bases de datos, pero ahí ya se puede ver, si vemos el eje de la X, subir un poquito el gráfico. ¿Pueden subir un poco el gráfico? Eso. Ahí se ven todos los nombres de los modelos y se ve más o menos que de aquí hasta el 8 aproximadamente se esperan 80, 100 miligramos. Al final del fin de semana, como decía, hay un tercer pulso de precipitación que se espera el viernes en la noche, sábado, donde se esperan más de 150, 180 milímetros de agua caída. Esto generalmente cada modelo, a medida que nos vamos acercando, van convergiendo y más o menos tiene el mismo valor, pero como pueden ver, todos los modelos tienen distintos rangos de valor y esto más o menos, como es un pronóstico, el tiempo no es certero. Entonces hay cierto rango de variabilidad, cierto rango de diferencia entre los modelos, pero es lo mejor que se puede hacer en estos momentos. Pero
Francisco, y hay, por ejemplo, la comunidad que nos está viendo ahora y que a lo mejor está preocupada, ven que se está declarando alerta roja en la comunidad de Arauco. ¿Qué medidas puede tomar la ciudadanía frente a lo que porque si bien tú dices, mañana se va a debilitar probablemente, pero hoy día va a ser una noche intensa quizás para mucha gente que está viviendo una situación compleja? Bueno, lo que tiene un poco con lo que han anunciado de suspensión de clase, ojalá no moverse mucho, ya Concepción, probablemente otras ciudades están inundadas, entonces hace difícil el desplazamiento de todo eso, y lo otro que hay posibilidades de corte de luz, como tú decías al principio del programa, entonces son cosas que hay que estar preparados más o menos en caso de que no haya luz ni nada. Y lo otro, el tema de las inundaciones, como decía, que pueden causar atochamientos, accidentes de tránsito, ese tipo de cosas que son normales dentro de este tipo de cosas. También esto es interesante, si la gente puede ver, está la estación Carrier Sur que están ubicada en el aeropuerto, que ahí nos muestra más o menos cuánto ha precipitado. En la última, entre ayer y hoy día, hay aproximadamente 50 miligramos de agua caída. Como les decía, es probable que esto llegue hasta 180 de aquí al domingo. Como decía, lo más probable es que ya estemos dentro de la peor parte del ciclón y ya empieza a disminuir, obviamente, pero igual hay que tener precaución de que ya está inundado Concepción, entonces ojalá... O sea, podríamos decir que ahora ya está... Sí, estamos pasando como la peor parte, yo creo, durante el día, en la noche, puede que va a seguir lloviendo durante el día, no estoy seguro si van a intensificar o no, eso es relativo, estuvo lloviendo bien intenso, a la 1 de la tarde empezó a llover bien intenso, ahora paró un poco, entonces... Va a ir variando durante el día, pero hoy día se espera lo peor, ¿ya? Desde el diagnóstico también de ustedes, desde la climatología, ¿cuáles son los puntos aquí en la región del Biobío? Porque cuando se habla de desborde, obviamente la gente dice, sí, pero ¿dónde? ¿Dónde existe peligro de que se puedan generar estos desbordes? Respecto a los desbordes, yo creo que principalmente en la zona de las planicies centrales, donde hay mayor posibilidad, de caudales más altos. Obviamente esto también va a llegar hasta la costa de Concepción, pero se va a demorar un poquito más en llegar, pero precordillera y planicies centrales probables donde haya mayor cantidad de caudales más altos, donde se puedan ir. Y el otro tema que decía, aluviones también posibles, las temperaturas están muy altas para las lluvias que están en este momento. Francisco, y ahí me gustaría profundizar en eso. ¿Por qué se producen los desbordes? ¿Qué es lo que genera que estemos viviendo esta situación con este sistema frontal? Bueno, ¿por qué se producen? Porque obviamente los ríos llevan cierta capacidad. Obviamente históricamente los ríos forman estas especies de caminos donde se hacen y tienen cierta capacidad. Obviamente cuando se excede esa capacidad, que el caudal máximo, que tiene que ver con la configuración del río, ya... el agua tiene que seguir su movimiento hacia el océano y se va a tratar de ir por donde la vía más fácil. Entonces va a salirse de su curso natural y seguir su camino hacia el océano, que en el fondo eso es parte del ciclo hidrológico, que va a seguir su camino hasta el océano. Entonces esas son las áreas más complicadas básicamente. De acuerdo a todo lo que ustedes han diagnosticado y obviamente han estudiado como investigadores en esta materia, ¿qué es lo que creen que cuáles son sus evaluaciones post que pase esto? Bueno, obviamente cuando ya termine esto, nosotros tenemos que ver, una de las cosas importantes es ver si este es un evento que sale de lo normal, ¿ya? Es muy probable que sí, pero es muy temprano para saber cómo no ha terminado el evento. Y ahí ya estamos hablando de una cosa que nosotros, el concepto que llamamos de evento extremo, ¿ya? Que eso está bien relacionado con el cambio climático. En el fondo se ha visto que con el pasar de los años empiezan a aumentar los eventos extremos, donde hay más precipitación o sequías más intensas, ¿ya? Por ejemplo, también tiene relación con el niño y la niña, donde se ven que son eventos más frecuentes. El año pasado ya hubo 2 eventos bien seguidos que afectaron el Maule principalmente, donde hubo crecidas de caudales, afectó a la población, hubo daños en infraestructura. Entonces, este tipo de eventos extremos es lo que nosotros estamos interesados de estudiar, de tratar de predecirlo en el fondo, cuánto van a pasar, qué condiciones se da para que estos eventos pasen, que es parte un poquito de ir mejorando el pronóstico del tiempo en el futuro, ¿ya? En años anteriores hemos vivido bastante hechos noticiosos vinculados a las trombas marinas. ¿Tú crees que eso con este sistema frontal que estamos viviendo se puede replicar nuevamente? No creo. Es difícil decir porque las trombas marinas tienen ciertas condiciones bien específicas y estamos hablando de escalas más pequeñas. Este ciclón estamos hablando de una escala sinóptica, como decía, abarca gran parte de Chile, bien extenso. El principio físico del mismo, en el fondo es un giro, es una mini baja de presión que gira en sentido horario en el hemisferio sur.
el principio físico es el mismo, pero son distintas envergaduras. Y de distintas hecho, escalas. tú hablabas del tema del ciclón. Eso generó también bastante debate dentro de distintos meteorólogos también desde la disciplina, porque algunos hablaban, no alarmemos a la comunidad, otros decían, ojo, como no ocupamos ese término. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? Yo creo que lo que pasa es que el término ciclón a lo mejor tiene una mala reputación porque generalmente asociamos ciclones a los huracanes que pasan en Estados Unidos o tifones en Asia, que son de gran envergadura y son en los trópicos, donde tienen más energía porque las aguas superficiales del océano son más calientes, entonces entregan más energía a estos ciclones. Pero acá, como decía, en la zona, el cinturón de tormenta, pasan ciclones todo el año en Chile. Lo que pasa es que el término a lo mejor está un poquito manoseado o mal difundido. En realidad las redes sociales tienden un poco a hablar de este ciclón, pero en el fondo es una baja de presión y un sistema frontal bastante común en Chile. De hecho, muy cierto lo que tú comentas, porque de alguna forma cuando se empezó a generar esto, y yo creo que usted que está en la casa, de alguna forma también está de acuerdo ahí, en distintos medios de comunicación, plataformas, de todo, se empezó a generar bastante alarma frente a esto y había comunidades que estaban asustadas. Entonces, de alguna manera, ¿crees que también las redes sociales han influido de alguna manera positiva? ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo he visto un poco, claro, que ha sido muy alarmante el tema del ciclón, pero como decía, es un término que nosotros en climatología ocupamos, que es bastante común. De hecho, nosotros lo llamamos así, pero en el fondo, como decía, no es algo que escape de algo que ya conocemos, que las precipitaciones en Chile vienen principalmente, el 90-80% de las precipitaciones en Chile, en la zona central de Chile, vienen de estos ciclones, pero solamente el término que en esta ocasión se ocupó y la gente a lo mejor lo malentendió, pero no es nada que no conozcamos, ya es bastante común en meteorología y como decía, estamos en el cinturón de tormenta, esta zona, entonces recibimos constantemente... ¿A qué te refieres con cinturón de tormenta? El cinturón de tormenta es básicamente una banda que está aproximadamente, debe estar entre la región, digamos, entre la región de O'Higgins y Coyhaique más o menos, donde los vientos vienen del oeste, ya por efectos de rotación de la Tierra, son vientos desde el oeste que se mueven hacia el este y constantemente vienen bajas de presión. ¿Ya? Es una zona básicamente de intercambio de energía entre los polos que están más fríos y el ecuador que está más caliente, entonces se genera esta zona de transición donde movimientos de masas de aire caliente se mueven hacia el sur y movimientos de masas de aire frío se mueven hacia el norte. Entonces esto genera las tormentas y estas bajas de presión o ciclones. Perfecto. Como la gente ahora ha conocido. Entonces Chile está localizado en este cinturón de tormentas básicamente. Chile. Ya. O sea, claro, gran parte de Chile, no, obviamente Chile son otras condiciones, más la pero zona centro-sur estamos posicionados en este cinturón de tormenta. Entonces, por eso recibimos sistemas frontales, una de las características de la zona central. Pero de nuevo, el ciclón se ocupó a lo mejor yo supongo que es por la envergadura, que era un ciclón bastante importante, bastante amplio y bien extenso, que no es poco común, pero tampoco es tan normal recibirlos tan seguidos, o en esta época del año también, son más de invierno. ¿Y ahí tú crees que somos todos meteorólogos? Porque durante estas semanas, de alguna forma, hemos visto en todas partes, de cada uno desde su expertise dando su opinión referente al tema. No sé si somos meteorólogos, pero para mí como meteorólogo me parece interesante que la gente un poco se eduque respecto a esto, que ya empiece a hablar de temas, de hablar de ciclón, bajas presiones, frentes fríos. Me parece interesante. Lo que pasa es que creo que todavía falta un poquito más de educación, que la gente entienda que es un ciclón y que son comunes en Chile. Sí, y de hecho, por ejemplo, si todos tenemos un teléfono, ¿cierto? Y podemos descargar diversas aplicaciones. Claro. Hay aplicaciones como Windy, ¿cierto? Que claro, acá, de hecho, acá la estamos viendo. Windy, que es una aplicación que es gratuita, que es bastante común, que entrega mucha información. Entonces, es bien útil si la gente sabe entender. Yo se la he enviado a amigos en la región y todo eso, y ellos no la han entendido. Ahí me gustaría que tú nos pudieras ayudar a todos nosotros que ocupamos esta aplicación. ¿Cómo la podemos entender de manera fácil, práctica y que de alguna forma sea útil y no alarmen? Coméntanos un poquito cómo podemos entender la aplicación. La aplicación ocupa distintos modelos. Abajo se ven 3 modelos. De hecho, te cambio para que tú lo expliques mejor. Es más fácil porque eso se ve un poquito mejor. Aquí entrega 3 modelos, básicamente
no me voy a detener eso porque tampoco es importante, sino que pueden ocupar el modelo de FAO, pero aquí tiene un montón de información. Y, por ejemplo, una importante es el tema de la lluvia. Ya. Entonces, si accedemos a la lluvia, podemos ver cuánto va a ser, por ejemplo, la precipitación acumulada en los próximos 3 días, no recuerdo, los próximos 5 días, los próximos 7 días. Entonces, por ejemplo, accedamos a lluvia, claro, y para que nos vaya claro, si explicando. podemos ver el tema de la lluvia, porque por default cuando uno accede le muestra los vientos y en qué zonas son intensos, pero yo creo que a la gente le va a interesar un poquito más el tema de ver la precipitación. Entonces la precipitación me dice más o menos, por ejemplo acá está hasta el viernes, creo que tiene información hasta el próximo lunes, me va a permitir ver cuánta va a precipitar y en qué zonas va a precipitar más dentro de los próximos días. También por el tema del ciclón, hay una parte donde se puede ver la presión atmosférica, donde me muestra que había un ciclón, qué tan intenso era, dónde estaba posicionado. Entonces con esta aplicación yo lo ocupo bastante porque me permite ser... ¿A usted igual la ocupan como meteorólogo? Sí, la ocupamos bastante. O sea, tenemos otra fuente de información, claro, como el gráfico que estábamos mostrando, que mostraba más modelos. Este me permite ver solamente 3 modelos, el otro eran 6, 7 modelos, pero esto me permite ver información en el futuro. Todavía, obviamente, es difícil entender, la gente tiene que jugar un poquito, pero hoy en día la gente ya está más acostumbrada a este tipo de cosas, entonces puede ver. Pero hay que saber entender la información que entiende. Y de nuevo también hay que entender que son pronósticos del tiempo, no son 100% certeros, pero me da una idea de más o menos de en qué sectores va a llover más, aunque no le achunte exactamente a cuántos milímetros, pero me da una idea en qué va a llover. Por porcentaje, por ejemplo, claro, ¿qué tanto acierta la aplicación Windy.com? Es que depende mucho, porque en el caso, yo creo que en este caso, en este frente frío, había más o menos buen pronóstico, igual llovió menos de lo que se pronosticaba, pero es relativo, cada modelo le achunta más o menos, hay cosas que modelan mejor que otras, modelos a veces le achuntan más a ciertas cosas y otros a otras, entonces también depende un poquito, es bien variable, es difícil poner un número. Entonces ahí tú, obviamente, yo creo que nos recomiendas que mejor visitemos también las páginas oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile. Claro, a lo mejor tengo un poquito más gente que se quiere interesar más al tema, pero ya la forma más sencilla es meterse a la página de la Dirección Meteorológica de Chile, donde aparecen los pronósticos o todas estas aplicaciones en el celular, Weather Channel, ese tipo de cosas. Uno puede ver más o menos cómo hacer el pronóstico de los próximos días, qué probabilidad tiene de lluvia. ¿Cuál nos recomiendas para el teléfono tú? Yo personalmente creo que estoy ocupando la que viene de SFAUL en mi teléfono, entonces que igual me da cierto pronóstico, pero obviamente yo compruebo todo esto con la información de Windy o de otros modelos meteorológicos, ¿ya? Perfecto. Francisco, y desde el punto de vista regional también vemos como ahora, de hecho comenzó a las 5 de la tarde el comité de emergencia para evaluar y monitorear todo lo que está ocurriendo en los 33 puntos de la región del Biobío, ¿cierto? Tanto provincia de Arauco, Concepción, Arauco. ¿Cuál es tu mirada frente al tema preventivo respecto a estos sistemas frontales? ¿Estamos preparados? Yo creo que la verdad no estamos 100% preparados hoy en día para recibir este tipo de temas. Hay un tema que nosotros como meteorólogos de distintas universidades, muchos colegas han tratado de impulsar en los últimos años, que es la compra de radares meteorológicos. Los radares meteorológicos son son unos instrumentos que la mayor parte del mundo lo tiene. Chile es una excepción, lamentablemente, donde nos permiten saber en tiempo real cómo se está moviendo la precipitación y en qué intensidad. Entonces, por ejemplo, si instaláramos uno en Chillán o en Concepción, podríamos ver decenas de kilómetros antes o cientos de kilómetros antes qué tan intensa viene la precipitación y exactamente en qué puntos va a precipitar. Acá, como decía, los modelos no son 100% precisos, pero en cambio un radar nos está entregando información en tiempo real de exactamente dónde está lloviendo, hacia dónde se está moviendo la precipitación y qué tan intensa es. Entonces yo creo que ahí falta un poco de inversión en temas de prevención. Como decía, nosotros como meteorólogos, la comunidad meteorológica de Chile está tratando... los insumos. No, está impulsando el tema de la adquisición de radares meteorológicos, pero son bastante caros. Entonces igual se entiende obviamente que no son prioridades para el país, o sea, para mí es una prioridad por el tema de que igual permite, como decía, un tema de prevención, pero obviamente eso ya tiene con otros temas más políticos de cómo adquirirlo. Ayer lo conversamos con el doctor Osvaldo Ulloa desde el punto de vista de la ciencia en la oceanografía, que también hablaba de inversión en desarrollo tecnológico, y ustedes también lo recalcan desde el punto de vista climatológico.
Delante estábamos viendo distintas imágenes acá de la región, en Concepción acá en Avenida 21 de Mayo, en Chiguayante, en O'Higgins. Son las mismas calles, todos los años se repite. ¿Qué está fallando ahí para que la comunidad tenga que vivir nuevamente un malestar importante? Porque afecta obviamente a su familia, hay gente que obviamente todavía tiene que llegar a sus casas luego después del trabajo y de alguna forma son situaciones que afectan también la salud mental. Yo creo que no tiene que ver con el tema de recursos. Yo creo que ya se sabe más o menos qué partes se inundan más, qué caudales aumentan más. Entonces yo creo que también es un tema de invertir un poco más en mejorar la infraestructura, especialmente estas zonas que son más críticas o no. Obviamente yo creo que el Senapred hace una buena función y todo, con las alertas preventivas fueron bastante buenas durante los días anteriores, a pesar de que no llueve tan intensamente, pero igual nos permite estar más o menos preparados. Pero aún así se sabe que las mismas zonas son las que se inundan constantemente, los mismos ríos son los que crecen constantemente. Entonces yo creo que falta un poquito más de inversión en ese tipo de cosas. Inversión en desarrollo tecnológico. Claro, por una parte en tecnología, como decía, la adquisición de radares, y lo otro es mejorar la infraestructura, porque el radar nos va a permitir saber qué tan intenso va a llover, exactamente dónde va a llover, pero aún así se van a inundar los ríos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un poquito de mejorar la infraestructura, mejorar las zonas críticas y a la vez mejorar la ciencia y tecnología en el fondo para que sea complementario con el tema de mejoramiento de infraestructura. Francisco, yo te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros. Antes de que te despidamos, quiero que también acá comentemos un poco la información que está entregando Senapred. Directora nacional de Senapred encabeza la 5ª mesa técnica con representantes de los organismos técnicos ante eventos meteorológicos entre las regiones de Maule y Los Ríos. Es información que está ocurriendo ahora por parte de la Senapred, donde nos están informando cómo se está generando el desarrollo del monitoreo. Así que muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros y por supuesto por de alguna forma educarnos en materia climatológica. Sí, muchas gracias por la invitación. Es siempre entretenido difundir a la gente este tipo de eventos meteorológicos bien especiales. ¿Tu mensaje y recomendaciones para la comunidad ahí? O sea, que se cuiden. En realidad ya se sabe que ya va a seguir lloviendo intensamente, entonces lo mejor es tratar de no salir de la casa y prepararse por cortes de energía. Yo creo que eso es de repente lo más importante, tener falta de energía y ese tipo de cosas, a lo mejor por calefacción o ese tipo de cosas. Entonces ya se sabe que está lloviendo, la gente tiene que tener cuidado. Por suerte se suspendieron las clases hoy día, entonces también fue una buena medida. Eso fue una buena medida, importante. Claro. Muchas gracias, Francisco Lanch, que climatólogo de la Universidad de Concepción, que nos comentó todo lo que se tiene que avanzar en materia de climatología, sobre todo de desarrollo tecnológico y también de infraestructura y de todas las condiciones que tenemos que tener para enfrentar estos sistemas que cada vez aumentan dada la crisis climática que vivimos el día de hoy. Coméntenos cómo está su comuna, qué es lo que está ocurriendo a través de las distintas multiplataformas de